Había una luz que no pertenecía a ninguna noche conocida. El metal cantaba. Despertó con la sensación de haber sido atravesado por un invierno. El aire dentro de la bodega era denso, cargado de polvo metálico y un olor acauterizado que quemaba las fosas nasales. Luces de emergencia parpadeaban como faros de un barco hundido, un zumbido constante resonaba por las placas estructurales. Mateo Reyes, comandante, abrió los ojos con la pesadez de quien ha sido arrojado entre escombros y sin memoria exacta de la caída. A su lado, una silueta se recortaba sobre un colchón sucio, una joven alienígena enrollada, respirando con un ritmo que no pertenecía a ninguna lógica humana. Su piel emitía un brillo suave, tonos que cambiaban como si fueran respuestas a un lenguaje interno. El comandante sintió miedo y algo más, una punzada que era a la vez curiosidad y alarma. Silencio absoluto. Luego un zumbido. No había otra persona a la vista. Los sistemas de la nave titilaban estados fallidos. Hologramas estáticos proyectaban mapas estelares cortados en medias lunas, rutas tachadas por incendios de coordenadas. Un icono parpadeaba en rojo en la consola principal, transmisión interceptada. La alienígena giró la cabeza y sus ojos, demasiado grandes y con un brillo prismático, se posaron en él sin sorpresa. No hubo movimiento hostil. Solo una vigilancia instintiva. Él sintió el peso de la historia, una civilización que avanzaba a través de sistemas, un imperio que coleccionaba planetas como quien recoge conchas, y la palabra que en la flota humana sonaba como roca, colonias perdidas. El universo contuvo el aliento. Recordó la colonia donde se crió, el recuerdo convertido en una fotografía quemada, un piano en una plaza, las manos de una madre tocando una canción que él nunca pudo recordar por completo. Ese sonido estaba suspendido en su memoria como una promesa rota. Había una marca en su brazo, una cicatriz en forma de bandera quemada, recuerdo de una batalla no muy distinta a la que lo había dejado allí. El olor de la tierra, la humedad de un amanecer, la voz pequeña de un niño pidiendo que no se fueran, todo eso vagó frente a sus ojos, y se perdió otra vez entre chispas. Una decisión latió en su pecho. Se levantó torpemente. El metal crujió como un animal herido. La alienígena lo miró y, sin moverse, dejó ver una herida en su costado cubierta por vendas improvisadas, marcas de balas o de proyectiles que no conocía. En su cuello había tatuajes rúnicos que parecían advertencias o mapas, lenguas que cortaban la piel en una narración ancestral. El comandante no tenía tiempo para decodificar. Fuera de la bodega, más allá de las paredes abolladas, escuchó el eco de pasos, no humanos, y el chirriar de una compuerta que se cerraba con violencia. El peligro estaba cerca. Pero la presencia de la alienígena cambió la ecuación, no todos los enemigos eran iguales. Había grados dentro de la salvación. Había posibilidades. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La nave donde despertaron no era una frágil barca. Era un dron de asalto del Imperio, un esqueleto de guerra con cámaras rotas y sensores quemados, derivando en una órbita errática. Mateo recorrió los pasillos con la alienígena caminando a su lado, movimientos felinos y cautelosos, como quien camina por un campo que una vez fue suyo y ahora está sembrado de trampas. Encontraron restos, cascos partido por la mitad, una bandera humana quemada acurrucada entre cables y una grabación fragmentada que repetía una coordenada. Era un mensaje de advertencia, un mapa trazado por quien quiso detener algo. La letra en la pantalla titilaba, Planeta, Omega 453, habitado, despegar. Él pensó en la gente que allí podría estar. La memoria de una voz infantil volvió a arañar la superficie de su mente, un papá que carecía de rostro pero que ardía como una herida. No era solo la idea de salvar otro mundo, era la obligación de una especie que había hecho de la resistencia una forma de vida. Los humanos no rezan. Actúan. Mientras reparaban motores moribundos con manos que recordaban mejores talleres, Mateo observaba a la alienígena en silencio, aprendía a abrir compartimentos, a identificar fusibles.
A manipular software con dedos que parecían diseñados para la precisión, no para la guerra destructiva. Ella no hablaba palabras humanas. Sus sonidos eran chirridos bajos, como notas extrañas que se filtraban por el metal. Pero había algo en su mirada que comunicaba urgencia: su clan había sido atacado por el mismo imperio que cazaba planetas. Había traición dentro de traición. Quizá la joven había huido de su propio linaje, de la predación que su especie ejercía sobre los mundos. La nave cobró una nueva cadencia cuando Mateo logró reiniciar un reactor auxiliar. Una pantalla mostró la trayectoria hacia Omega 453 y los registros de asaltos previos del Imperio, un patrón de escaneos y marcas que indicaban un protocolo de localización de mundos habitables. Comprendió al instante la magnitud. Si ese algoritmo persistía, ningún planeta sería seguro. Era una llave que el Imperio usaba para encender destinos. El comandante tomó la decisión que definiría todo. No solo advertirían, no solo escaparían, debían destruir la capacidad de rastreo. El eco de la decisión fue una campana fría. Una pieza de metal cayó a su lado. El silencio se rompió por el sonido de su propia respiración. La alienígena lo miró con una mezcla de desafío y respeto. Había una promesa no dicha entre ellos, una alianza forjada en la necesidad. La especie humana ya no sería un peón pasivo. Defenderían lo que quedaba con uñas y tornillos, con planes en servos y coraje puro. El universo contuvo el aliento. La nave, reparada a medias, hizo un salto parcial hacia la frontera. No fue un viaje triunfal, sino un traslado en un ataúd con alas. Cada trayecto estaba lleno de alertas, del olor a cable quemado y la sombra de naves de patrulla hostiles. En la oscuridad entre sistemas, interceptaron transmisiones, informes de colonias carbonizadas, de pobladores que se habían convertido en cifras. Cada mensaje era una aguja en la carne. Mateo escuchaba en silencio, como quien recibe una sentencia y decide responder con uñas. La alienígena demostró habilidades que nadie esperaba, rastreaba patrones ambientales, interpretaba corrientes de gas y radiación como mapas que mostraban escondrijos y rutas de navegación. Sus instintos salvajes se convirtieron en tácticas de supervivencia. Ella usaba su lengua para señalar peligro, él leía la radiografía de su cuerpo por la luz de la consola. Juntos formaron una coreografía improvisada, un militar y una cazadora, moviéndose por los huesos de una nave herida. Los atacantes llegaron en forma de drones mantarraya. Explosiones fragmentaron la nada en luz y metal. Mateo ordenó maniobras evasivas con calma construida a fuerza de heridas previas. La alienígena lanzó un movimiento impredecible, se lanzó hacia una consola expuesta y, con manos ágiles, introdujo un dispositivo que desorientó a los sensores enemigos. Fue un acto de saboteo que les permitió escapar por un estrecho corredor de escombros. Se perdieron amigos en el camino. Una tripulante, joven, con ojos como los de Mateo cuando era niño, fue alcanzada por un proyectil. Su mano se deslizó de la viga mientras una canción mental resonó, la canción del piano que Mateo recordaba, y luego nada. El sonido de su caída se convirtió en un latido que marcó un ritmo nuevo, el sacrificio era parte del precio. La alienígena, al ver la muerte, emitió un lamento que Mateo sintió como un golpe en el estómago, no era compasión exactamente, sino reconocimiento de la pérdida. Una memoria tribal que se unía a la memoria humana de pérdida. Dolor que vuelve. Sus rutas los llevaron hasta una zona orbital donde se concentraba el equipo de búsqueda del Imperio, antenas huecas y estaciones de rastreo que barrían sistemas enteros. La antena principal en ese nodo era un ojo mecánico conectado a un algoritmo que, con una sola señal, podía triangular planetas con vida. Sus coordenadas aparecieron en la pantalla, la ruta de Omega 453. Si lo activaban, sería el fin para muchos. Mateo y su pequeña resistencia improvisada diseñaron un plan, una inserción directa para sabotear la matriz. Era una misión suicida para algunos. Para otros, una última esperanza. Los humanos no rezan. Actúan.
La tierra detrás del plan eran recuerdos de hogares, la risa de la hija de un mecánico, la imagen de una plaza, un piano tocado a medias. Esos recuerdos se transformaron en combustible. Para lograrlo, tuvieron que infiltrarse en una estación custodiada por mercenarios y por miembros del propio clan de la alienígena, traidores que la reconocieron y la marcaron como desertora. Verlos fue como mirar un pasado que se había vuelto enemigo. Ella avanzó sin titubear, sus movimientos eran violencia controlada por el deseo de expiar una culpa ancestral. Ejecución. Ruido. Silencio. La estación explotó en una lenta sinfonía de metal. Explosiones en cámara lenta. Mateo empujó a un compañero hacia una escotilla justo antes de que el metal colapsara. La alienígena colocó cargas que ardieron con un color violeta, arrancando circuitos ópticos y rompiendo cadenas de datos. La red de rastreo sufrió cortes mortales. Pero la victoria costó caro, el ruido de la pérdida fue una trompeta de alarma que llegó hasta las naves enemigas. Subieron los números. Llegaron casas. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Mateo observó la cara de la alienígena cuando supo que su traición a su propio linaje la había condenado. Había en ese rostro un rastro de arrepentimiento tan profundo como la erosión de un acantilado. Ella había elegido a los humanos. Él había elegido creer en ella. Entre explosiones y humo, ambos comprendieron que la libertad siempre exigiría un precio. Una caída. Una ascensión. El plan de escape llegó con pérdida. Barcos amigos no volvieron. El comandante encendió la señal para la flota que quedaba, pero la respuesta fue un eco vacío. A pesar de todo, la antena principal quedó dañada, el algoritmo que permitía localizar mundos estaba herido, ralentizado, con datos corruptos. No era la aniquilación total del sistema, pero era una herida lo suficientemente profunda como para dar tiempo a las colonias para ocultarse y prepararse. Era una herida hecha por manos humanas y por la mano extraña de una cazadora. El universo contuvo el aliento. Cuando la polvareda descendió, la luz de un amanecer incipiente se coló entre horadaciones de metal y ruinas orbitales. Mateo caminó por una colonia casi intacta en la superficie de Omega 453, acompañado por la alienígena que ahora caminaba con una cojera profunda. Las casas eran tibias con el humo de fogatas improvisadas, un piano medio enterrado emitió notas desafinadas cuando alguien intentó tocarlo con manos temblorosas. La vista de aquello lo golpeó con una mezcla de alivio y nostalgia, había ecos de la tierra en ese pequeño sonido, como si la música fuera un hilo que unía mundos. Los niños miraban con desconfianza primero y luego con curiosidad. Una niña le ofreció una flor que crecía en la grieta de una plaza. Mateo la tomó y, sin palabras, la dejó en el bolsillo de su chaqueta. La alienígena observó la escena con una expresión que ya no era solo salvaje, era contemplativa. Entre ambos había una alianza que se sostenía en una promesa silenciosa, proteger los mundos que pudieran, enseñar a otros a esconderse y, si era necesario, a luchar. No era una amistad convencional, era un lazo forjado por la adversidad, una lealtad que hablaba de cuidados y de deber. El recuerdo del piano se volvió música que latía en sus pasos. Había imágenes, una bandera quemada enrollada como una advertencia, el eco de una voz infantil, la imagen de una plaza donde alguien había colocado un juguete roto. Esos fragmentos eran cicatrices, y Mateo los aceptó como la razón por la que los humanos seguían defendiendo su lugar en el cosmos. Porque la humanidad no lucha por dominación, sino por memoria. Por el piano. Por la risa de un niño. Los humanos no rezan. Actúan. La historia se propagó lentamente por radios improvisadas, la cadena de sabotaje había roto por lo menos una sección crítica del algoritmo del imperio. Las colonias recibieron tiempo. Hubo una ola de solidaridad, naves escondidas que ofrecían rutas de escape, saboteadores que replicaban los trucos de Mateo y su equipo en nodos menos vigilados. No fue una victoria final, sino un primer golpe que despertó la idea de resistencia en pueblos que antes solo conocían el miedo.
La alienígena, cuyo nombre no se pronunciaba en ninguna lengua humana, fue vista por algunos como traidora y por otros como salvadora. Para Mateo, ella era una memoria viva, la mano que sostuvo la suya cuando su hermana había caído en otra batalla. No era sentimental, era esencial. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En una ceremonia improvisada en la plaza principal, con los restos de un piano como escenario, Mateo dejó una placa sin nombres, solo una frase, por quienes sostuvieron la canción. La alienígena se colocó al margen y miró al horizonte. En su mirada había una paz nueva, como si hubiera cumplido con algo más allá de la venganza, había restituido un equilibrio roto por un imperio que confundía colonización con derecho. El comandante pensó en cuánto costó la libertad, cuerpos, recuerdos, la infancia de muchos arrancada. Pero también pensó en las manos que ayudaron a reconstruir, en la flor entregada por una niña, en la promesa silenciosa. Una nueva marea de refugiados llegó con historias que pronto se convertirían en leyendas, la invasión que falló, la alianza impensada. La humanidad se había levantado no solo con armas sino con la convicción de que cada planeta defendido era un acto de memoria. Las colonias empezaron a tejer redes de ocultamiento, códigos que no podían ser descifrados por algoritmos fríos. El imperio, herido en su orgullo y en su máquina de búsqueda, reconfiguraría su ataque, pero la semilla de resistencia había sido plantada. Los humanos no rezan. Actúan. La alienígena, en un gesto que nadie esperaba, colocó su mano sobre la placa en la plaza y dejó una marca con sus dedos, un símbolo tribal que nadie en la colonia podía leer completamente. Mateo observó y supo que esa marca sería la llave para futuras historias, una señal de que especies distintas podían reconocerse sin mediación de discursos bellos. Era una alianza hecha de supervivencia y de algo parecido a cuidado. La memoria se volvió fundamento. Cuando la noche cayó, sobre la plaza resonó una melodía, alguien tocó el piano con dedos torpes y dejó que la música fuese imperfecta. Era un acto de desafío, de reivindicación del sonido contra el silencio impuesto por el imperio. Entre las ruinas, bajo la luz de un cielo que ya no era completamente seguro, Mateo y la alienígena compartieron un instante de calma. No hubo palabras, solo la comprensión de que ambos habían invertido algo indispensable, la voluntad de seguir siendo más que sobrevivientes. La imagen quedó suspendida, dos figuras, distintas en piel y memoria, observando un horizonte que ahora prometía resistencia. El universo contuvo el aliento. La historia que comenzó con un despertar accidental se convirtió en un faro. Grupos dispersos replicaron la táctica en otros nodos. Un algoritmo roto llevó a la creación de cientos de trucos humanos, de señuelos y rutas que el imperio no pudo catalogar a tiempo. Los colonos aprendieron a sonar pianos cuando era necesario, a dejar señales en plazas, a cubrir campos con sombras. La guerra continuaría en formas que nadie podía prever, pero por primera vez desde hacía décadas, los planetas que una vez cayeron con facilidad empezaron a esconderse. La alienígena fue curada a medias, su clan la consideró una traidora definitiva. Y sin embargo, su gesto de elegir a los humanos resonó en la historia como una decisión que cambió el curso de muchos mundos. Para Mateo, la verdadera victoria no fue militar sino moral, despertó la certeza de que la especie humana, con su mezcla de humor, música y obstinación, era capaz de convertir la desesperación en un plan. Había un orgullo nuevo, pero también una tristeza que no desaparecía. Memoria y pérdida convivían. Los humanos no rezan. Actúan. En el epílogo de esa primera campaña, Mateo se quedó en la cubierta de una nave de suministro, mirando un amanecer distante que sabía a casa y a extraño. La alienígena estaba a su lado, su silueta recortada contra la luminiscencia de nébula. Ambos sabían que vendrían más ataques, que el imperio se reorganizaría y que el precio seguiría sumándose. Pero también sabían que habían encendido algo que no podrían apagar, la voluntad colectiva de defender la vida que se arrastra por franjas de polvo estelar.
Había amor en esa voluntad, no el amor templado de los cuentos, sino un amor trabajado por recuerdos, promesas y la necesidad de proteger la canción de un piano, la risa de un niño, una flor ofrecida en silencio. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie. Cuando la polvareda descendió, la luz de un amanecer incipiente se coló entre horadaciones de metal y ruinas orbitales. Mateo caminó por una colonia casi intacta en la superficie de Omega 453, acompañado por la alienígena que ahora caminaba con una cojera profunda. Las casas eran tibias con el humo de fogatas improvisadas, un piano medio enterrado emitió notas desafinadas cuando alguien intentó tocarlo con manos temblorosas. La vista de aquello lo golpeó con una mezcla de alivio y nostalgia, había ecos de la tierra en ese pequeño sonido, como si la música fuera un hilo que unía mundos. Los niños miraban con desconfianza primero y luego con curiosidad. Una niña le ofreció una flor que crecía en la grieta de una plaza. Mateo la tomó y, sin palabras, la dejó en el bolsillo de su chaqueta. La alienígena observó la escena con una expresión que ya no era solo salvaje, era contemplativa. Entre ambos había una alianza que se sostenía en una promesa silenciosa, proteger los mundos que pudieran, enseñar a otros a esconderse y, si era necesario, a luchar. No era una amistad convencional, era un lazo forjado por la adversidad, una lealtad que hablaba de cuidados y de deber. El recuerdo del piano se volvió música que latía en sus pasos. Había imágenes, una bandera quemada enrollada como una advertencia, el eco de una voz infantil, la imagen de una plaza donde alguien había colocado un juguete roto. Esos fragmentos eran cicatrices, y Mateo los aceptó como la razón por la que los humanos seguían defendiendo su lugar en el cosmos. Porque la humanidad no lucha por dominación, sino por memoria. Por el piano. Por la risa de un niño. Los humanos no rezan. Actúan. La historia se propagó lentamente por radios improvisadas, la cadena de sabotaje había roto por lo menos una sección crítica del algoritmo del imperio. Las colonias recibieron tiempo. Hubo una ola de solidaridad, naves escondidas que ofrecían rutas de escape, saboteadores que replicaban los trucos de Mateo y su equipo en nodos menos vigilados. No fue una victoria final, sino un primer golpe que despertó la idea de resistencia en pueblos que antes solo conocían el miedo. La alienígena, cuyo nombre no se pronunciaba en ninguna lengua humana, fue vista por algunos como traidora y por otros como salvadora. Para Mateo, ella era una memoria viva, la mano que sostuvo la suya cuando su hermana había caído en otra batalla. No era sentimental, era esencial. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En una ceremonia improvisada en la plaza principal, con los restos de un piano como escenario, Mateo dejó una placa sin nombres, solo una frase, por quienes sostuvieron la canción. La alienígena se colocó al margen y miró al horizonte. En su mirada había una paz nueva, como si hubiera cumplido con algo más allá de la venganza, había restituido un equilibrio roto por un imperio que confundía colonización con derecho. El comandante pensó en cuánto costó la libertad, cuerpos, recuerdos, la infancia de muchos arrancada. Pero también pensó en las manos que ayudaron a reconstruir, en la flor entregada por una niña, en la promesa silenciosa. Una nueva marea de refugiados llegó con historias que pronto se convertirían en leyendas, la invasión que falló, la alianza impensada. La humanidad se había levantado no solo con armas sino con la convicción de que cada planeta defendido era un acto de memoria. Las colonias empezaron a tejer redes de ocultamiento, códigos que no podían ser descifrados por algoritmos fríos. El imperio, herido en su orgullo y en su máquina de búsqueda, reconfiguraría su ataque, pero la semilla de resistencia había sido plantada. Los humanos no rezan. Actúan. La alienígena, en un gesto que nadie esperaba, colocó su mano sobre la placa en la plaza y dejó una marca con sus dedos, un símbolo tribal que nadie en la colonia podía leer completamente. Mateo observó y supo que esa marca sería la llave para futuras historias, una señal de que especies distintas podían reconocerse sin mediación de discursos bellos.
Era una alianza hecha de supervivencia y de algo parecido a cuidado. La memoria se volvió fundamento. Cuando la noche cayó, sobre la plaza resonó una melodía, alguien tocó el piano con dedos torpes y dejó que la música fuese imperfecta. Era un acto de desafío, de reivindicación del sonido contra el silencio impuesto por el imperio. Entre las ruinas, bajo la luz de un cielo que ya no era completamente seguro, Mateo y la alienígena compartieron un instante de calma. No hubo palabras, solo la comprensión de que ambos habían invertido algo indispensable, la voluntad de seguir siendo más que sobrevivientes. La imagen quedó suspendida, dos figuras, distintas en piel y memoria, observando un horizonte que ahora prometía resistencia. El universo contuvo el aliento. La historia que comenzó con un despertar accidental se convirtió en un faro. Grupos dispersos replicaron la táctica en otros nodos. Un algoritmo roto llevó a la creación de cientos de trucos humanos, de señuelos y rutas que el imperio no pudo catalogar a tiempo. Los colonos aprendieron a sonar pianos cuando era necesario, a dejar señales en plazas, a cubrir campos con sombras. La guerra continuaría en formas que nadie podía prever, pero por primera vez desde hacía décadas, los planetas que una vez cayeron con facilidad empezaron a esconderse. La alienígena fue curada a medias, su clan la consideró una traidora definitiva. Y sin embargo, su gesto de elegir a los humanos resonó en la historia como una decisión que cambió el curso de muchos mundos. Para Mateo, la verdadera victoria no fue militar sino moral, despertó la certeza de que la especie humana, con su mezcla de humor, música y obstinación, era capaz de convertir la desesperación en un plan. Había un orgullo nuevo, pero también una tristeza que no desaparecía. Memoria y pérdida convivían. Los humanos no rezan. Actúan. En el epílogo de esa primera campaña, Mateo se quedó en la cubierta de una nave de suministro, mirando un amanecer distante que sabía a casa y a extraño. La alienígena estaba a su lado, su silueta recortada contra la luminiscencia de nébula. Ambos sabían que vendrían más ataques, que el imperio se reorganizaría y que el precio seguiría sumándose. Pero también sabían que habían encendido algo que no podrían apagar, la voluntad colectiva de defender la vida que se arrastra por franjas de polvo estelar. Había amor en esa voluntad, no el amor templado de los cuentos, sino un amor trabajado por recuerdos, promesas y la necesidad de proteger la canción de un piano, la risa de un niño, una flor ofrecida en silencio. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.